Hola a todos, gracias por la puntualidad y su asistencia. Pues si gustan vamos a comenzar. Pues bien, muchas gracias por inscribirse a este webinar. Testing IT hemos venido ya desde hace varios meses impartiendo varios webinars, buscando hacer una aportación en términos de conocimiento, pues para todos nuestros seguidores, todos aquellos que estén interesados en seguir aprendiendo del mundo de pruebas. Y bueno, pues en esta ocasión les vamos a presentar a nuestra amiga y compañera Claudia Badel. En un momentito más se las voy a presentar. Y bueno, ella, además de ser una súper experta, ya verán ahorita en todo el tema de pruebas, la invitamos porque, bueno, hoy trabajamos en conjunto y, bueno, nos va a hablar sobre qué son las pruebas exploratorias y de usabilidad, ¿no? Y, bueno, pues la idea es que podamos presentar en los próximos 45 minutos esta información y, bueno, dejar al final un espacio para tener preguntas, dudas, las pueden ir comentando, por supuesto, en el chat que aparece aquí mismo en esta plataforma de Teams. Yo iré llevando esa gestión de sus dudas. Y al finalizar, le haremos a manera de entrevista pues estas preguntas a Claudia para que igual nos pueda ayudar en dar respuesta, pues ojalá se puedan en todas, si no en la gran mayoría de ellas. Y bueno, pues la idea es que, bueno, pues podamos comenzar ya en estos momentos. Y bueno, pues igual les presento a Claudia. Den un minutito. Muy bien. Listo, pues en unos minutos ya, ahorita ya vamos a ver a Claudia. Igual aquí la idea es que Claudia nos pueda platicar sobre este par de temas que son muy, muy importantes. Me parece que ahí ya la van a poder ver. Y bueno, pues Claudia es una especialista en pruebas, como les comentaba, tiene ya más de 14 años de experiencia haciendo pruebas. Ha ocupado diferentes roles, ¿no? Desde o como Product Development Team Lead, como Senior Quality Engineer, Senior Test Manager, Tester, Business Analyst, y bueno, es docente en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de la República. Y bueno, pues estas son algunas de las credenciales de Claudia que podrán ver. Además participó como traductora en el curso de Agile Tester for the Whole Team. Y bueno, pues adelante Claudia, te dejo con las personas que están conectadas ya para continuar con el webinar. Muchas gracias, David. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, te escuchamos muy bien. Gracias. Buen día a todos. Primero que nada, muchas gracias por su tiempo y por participar hoy en este webinar. Como le comenta David, mi nombre es Claudia, soy de Uruguay y tengo más de 14 años de experiencia en pruebas de software y he tenido distintos roles. He sido oradora en varias conferencias internacionales y he dado varios webinars en distintas comunidades, al igual que he participado en varias meetups como oradora. Soy muy activa en la comunidad de Testing en Uruguay, donde organizo Testing UI. Los invito a que participen en nuestro canal de YouTube, que también organizamos webinars de acceso gratuito relacionado a pruebas de software. Y el día de hoy quiero contarles... Ahí sí pasa la animación, exacto. El día de hoy quiero contarles sobre qué son las pruebas exploratorias y las pruebas de usabilidad. Ambos temas por sí mismos son... hay como mucha información para compartir sobre ambos. La idea de hoy es dar una breve introducción sobre ambos temas, ya que cada tema podría ser un webinar en sí mismo. Pero la idea es que el objetivo del webinar es que se queden con la idea de qué son y cómo podrían empezar a incorporarlas en sus estrategias de pruebas, ¿sí? Antes de comenzar, vamos a hacer una breve introducción para motivar el por qué elegí estos dos temas para compartirles hoy con ustedes, ¿sí? La primera pregunta que uno se hace es, ¿por qué nosotros probamos? ¿Sí? ¿Por qué nosotros probamos software como parte del proceso de desarrollo de software? Hay muchísimas razones y en particular a mí una de las que más me gusta es esta definición sobre pruebas, sobre testing, que habla de que testing es la búsqueda de información, ¿sí? Nosotros tenemos como distintos objetivos al momento de probar y distintos enfoques, y cada uno de esos enfoques nos va a dar información para que otros tomen tomen decisiones con respecto a la madurez del software que estamos probando. Ya sea un objetivo puede ser encontrar los bugs más importantes al inicio de nuestro esfuerzo de las pruebas,
a tomar las decisiones a management para ver si se publica una versión a producción o no, probar la interoperabilidad de sistemas, minimizar por ejemplo, los riesgos con respecto a lo que son si nuestro software se adapta o no a determinada legislación o regulación. Entonces, siempre las pruebas, el objetivo es buscar información para tomar una decisión. Nosotros, en base a eso, es que definimos nuestras estrategias de prueba y nuestra cobertura. Y a su vez, también, dada esa estrategia que nosotros queremos aplicar para poder dar esa información, siempre nosotros queremos identificar los escenarios o seleccionar los escenarios que vamos a cubrir de la forma más inteligente posible. Por ejemplo, tratando de detectar los defectos con el menor esfuerzo posible, teniendo una cobertura de que si estos escenarios que estamos ejecutando no fallan, nos den un nivel de confianza de la madurez y estabilidad de la funcionalidad bajo prueba. Nosotros siempre que estamos definiendo qué escenarios transitar en nuestro software, siempre vamos a tener algunas decisiones que tomar porque tenemos ciertas dimensiones que considerar. Por ejemplo, la prioridad de cada escenario. En general siempre queremos probar lo que es más riesgoso o lo más importante primero. También queremos probar teniendo en cuenta la perspectiva de los riesgos desde el punto de vista del negocio. Es decir, primero probar aquellos escenarios de que si fallan en producción, nuestro negocio, o sea, no se ve la imagen no se ve dañada, ¿sí? A su vez, cuando nosotros estamos seleccionando esos escenarios a probar, también tenemos restricciones como de tiempo, el tiempo es finito, nosotros tenemos que priorizar en esa restricción de tiempo lo que nos dé más valor en base a lo que nosotros queremos identificar o queremos dar información, ¿sí? También es importante considerar la complejidad de lo que estamos probando, es decir, no es para tener como una estrategia enfocada a esa complejidad. Y a su vez, también tenemos que considerar, cuando estamos identificando esos escenarios, cuáles son los riesgos desde el punto de vista de la implementación. Quizás desde el punto de vista de la interfaz gráfica, visualmente puede parecer una funcionalidad sencilla, o imagínense en una compra en un sistema de compras de carrito en un sitio web, y nosotros como usuarios vemos que hay un botón que es comprar, y para nosotros esa transacción es bastante sencilla. Elegí los ítems que quiero comprar, marco que lo quiero comprar, pero internamente quizás hay una complejidad de que se están comunicando con distintos servicios, con sistemas externos. Entonces, no solamente tenemos que identificar escenarios desde el punto de vista del negocio, sino también los que son riesgosos desde el punto de vista de la implementación, para ver qué tan maduro está nuestro sistema en base al objetivo que queremos cubrir o dar información para la toma de decisiones. Nosotros siempre cuando probamos, lo que tenemos es una representación mental de lo que el producto debería ser. Michael Bolton, lo que él enfatiza, de que un modelo es una idea que representa otra idea. Entonces es importante construir un buen modelo para que con nosotros probemos, ejercitemos ese modelo de una forma que toque los distintos lugares de nuestra funcionalidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros lo que hacemos en nuestra mente es imaginarnos una representación mental de lo que el producto debería hacer. Entonces, si nuestro modelo es incorrecto o limitado, automáticamente nuestras pruebas van a ser limitadas porque no van a tener esa cobertura suficiente, ¿sí? Un buen modelo es aquel que nos ayuda a entender o manipular lo que representa, ¿sí? Entonces nosotros cuando estamos enfocándonos en probar el software, una funcionalidad, una característica, nosotros hacemos una representación mental de lo que esa funcionalidad u objeto bajo prueba debería hacer, con distintos input para armar ese modelo, ¿sí? Nosotros, una vez que tenemos esa representación mental del entendimiento de lo que debería ser el software, a su vez tenemos que elegir cómo ejercitar ese software
para tener una cobertura y un nivel de confianza sobre la madurez de eso. Entonces ahí nosotros podemos aplicar una estrategia de diseño planificado, que la mayoría deben estar familiarizados, que es una estrategia de pruebas que se basa en las técnicas de diseños de casos de prueba, por ejemplo, los valores límites, la máquina de estado, particiones de equivalencia, tablas y árboles de decisión, etc. ¿sí? Y se caracterizan por tener dos instancias bien definidas. Una primera instancia en que se diseñan los casos de prueba y una segunda instancia cuando esos casos de prueba son ejecutados. Y esa estrategia, o sea, las técnicas, pueden ser llevadas a cabo, estas dos actividades de diseño y ejecución, por personas distintas o por personas diferentes en nuestro equipo, ¿sí? Otra forma de nosotros recorrer esa representación mental de lo que debería resolver el software para nosotros ejercitar nuestros caminos o nuestros flujos en el software es, además, en vez de basarnos en una estrategia de diseño planificado que está basado en técnicas de diseño de casos de prueba, podemos hacerlo con un enfoque de pruebas exploratorias, ¿sí? Un enfoque de pruebas exploratorias tiene una diferencia muy sustancial con respecto a un enfoque de diseño planificado, que es que las actividades de diseño y ejecución se realizan en forma simultánea. Es decir, es un proceso, esta es una definición de Jane Bach, es un proceso en el cual se da en forma simultánea la exploración del producto, o sea, uno va aprendiendo a medida que va ejercitando distintos escenarios en el flujo, y a su vez, a medida que va explorando el software bajo prueba, va diseñando y va ejecutando las pruebas, ¿sí? Y va definiendo esos nuevos escenarios a ejercitar, o esos caminos, en base de lo que ya aprendió en ese momento, ¿sí? Una estrategia de testing exploratorio es una estrategia muy útil y en particular me gustaría enfatizar estos 4 aspectos, ¿sí? En particular es una estrategia que es muy útil para obtener información, ¿sí? Del estado del sistema y por lo tanto para tener información para planificar nuestras pruebas, ¿sí? Imagínense que está muy ligado al segundo ítem, que es detectar defectos en lugares que no esperábamos encontrarlos. Entonces, imagínense que nosotros estamos explorando la funcionalidad A y entendemos que la integración con la funcionalidad B no debería verse afectada. Nosotros exploramos igual algún escenario entre el cual la funcionalidad A y B tienen un contacto, por decir una forma, y empezamos a detectar que en la funcionalidad B empezamos a detectar que hay defectos y no los esperábamos. El tener esa información en forma rápida, porque vamos explorando, nos permite replanificar nuestras pruebas y tomar la decisión, por ejemplo, si vamos a seguir invirtiendo más tiempo en la funcionalidad A, o, por ejemplo, vamos a tener que hacer una exploración en la funcionalidad B, o esperar, por ejemplo, a que, bueno, encontramos cosas bloqueantes, se arreglen y después volvemos a trabajar. Entonces, una estrategia exploratoria nos permite en forma muy rápida ver el estado del sistema y nosotros ahí ver cómo nosotros planificamos nuestras pruebas o las replanificamos. En general, una estrategia de pruebas exploratorias tiene un foco en los ciclos funcionales. Es una muy buena estrategia para probar la integración entre funcionalidades y también la dependencia entre funcionalidades, ¿sí? Y es una forma, esta estrategia, que tiene como un efecto secundario, por decir una forma, que es una fortaleza, que también nos permite aprender del producto, porque invertimos todo nuestro tiempo de pruebas o la mayoría de nuestro tiempo, en aprender del producto a medida que probamos, ¿sí? Y a medida que vamos aprendiendo, no solamente desde el punto de vista de que nos vamos haciendo expertos de ese dominio, sino que también vamos aprendiendo dónde pueden estar los posibles problemas en base al histórico de problemas que hubieron en funcionalidades similares o la misma funcionalidad en el pasado de ese producto, ¿sí? El testing exploratorio a veces se confunde con testing ad hoc,
que en realidad no lo es. Cuando nosotros hablamos de que se prueba en forma ad hoc, se refiere a un proceso de una búsqueda improvisada de bugs que no tiene un plan y se ejecutan pruebas sin un objetivo definido de una forma poco profesional. El testing exploratorio, en particular el basado en sesiones, organiza las pruebas en sesiones documentadas, que ahora vamos a ver qué significa documentadas en este contexto, adecuadamente, ¿sí? Principalmente cuando hablamos de pruebas exploratorias, tenemos como dos conceptos principales, el concepto de misión y el concepto de sesión. Cuando nosotros hablamos de misión, una misión describe qué se probará del producto y o funcionalidad, y las misiones tienen que ser claras, o sea, no implica un plan detallado, pero sí tiene que quedar claro cuál es el objetivo de la prueba que se quiere realizar cuando se ejecute una sesión, o sea, cuando se ejercite pruebas en el software, ¿sí? Las misiones se pueden clasificar como en generales y específicas. En general, podemos decir, valga la redundancia, que las misiones generales se prueban como al principio, las podemos ver como pruebas de sanidad o de humo, y las misiones específicas nos permiten enfocarnos en uno o varios aspectos de lo que estamos probando, ¿sí? Y el tener misiones nos facilita la planificación, ya que tenemos bloques definidos para probar el objeto bajo prueba con un determinado foco. Es decir, la misión nos va a dar un foco, un objetivo de prueba para cuando nosotros exploremos e interactuemos con el software, ¿sí? Una sesión es una unidad básica de trabajo, de pruebas, no es un caso de prueba, no es un reporte de efectos. Lo que es una sesión es un bloque de tiempo ininterrumpido y revisable donde hay evidencias del trabajo en nuestra misión de testing, ¿sí? O en nuestro objeto de prueba. Es decir, la sesión es el momento en el cual yo como tester o la persona que va a estar probando se enfrenta al producto y dado el objetivo, la misión que está definida, ejercita, explora el producto con ese foco o objetivo de prueba, ¿sí? Una sesión, podemos decir que conceptualmente tiene 4 bloques de información, ¿sí? El primer bloque es la misión, que es el identificador o el texto de la misión, o sea, es cuál es nuestro objetivo de prueba. Se puede tener áreas de cobertura, ¿sí? Áreas de cobertura puede ser, por ejemplo, la versión del producto que vamos a probar. Pueden ser parámetros de configuración del sistema. Por ejemplo, si tenemos una aplicación bajo prueba que es multiplataforma, podemos registrar en una sesión si la sesión se ejecutó en un ambiente de Windows o Mac, o si es una aplicación en la nube, si se ejercita esa sesión, ya sea en un navegador de Internet Explorer o Chrome, o a los que se ejerciten. Y después podemos tener áreas de cobertura relacionadas al área del producto, y eso va a depender de cómo nosotros definamos las áreas de cobertura en nuestro proyecto o en nuestro producto, que pueden ser por módulos y submódulos, o por funcionalidades, o lo que sea de valor para el contexto en el cual se está probando, ¿sí? Hay otro grupo de información que se le dice el análisis, que es como para analizar esa tarea, es para analizar esa sesión, por decir una forma, que lo que tiene es el cuándo se ejercitó esa sesión, quiénes estuvieron involucrados en esas pruebas, y después hay como alguna información de cómo nosotros invertimos nuestro tiempo en esa sesión, ¿sí? Y eso nos ayuda también a planificar luego, ¿sí? La duración, lo que propone Batch, es que tengamos sesiones ininterrumpidas que las podemos clasificar en cortas, media y larga. Y en general, en el contexto de que cada uno de su proyecto y producto van a definir qué significa corta, media o larga esa duración. Ellos en particular sugieren que una sesión corta sea de 45 minutos, una media entre 45 y 90 minutos y una larga entre 90 y 120 minutos. Después hay una sigla que es TBS, que la están viendo aquí, que en inglés significa Test Design and Execution por la T, la B por Bug Investigation and Reporting y la S de Session Setup.
Y esas métricas ayudan a entender cómo invertimos nuestro tiempo cuando estamos ejercitando esa sesión. Si estamos invirtiendo nuestro tiempo en el diseño y la ejecución, que es donde queremos estar la mayor parte del tiempo, si estamos reportando o investigando incidentes, o si estamos configurando nuestra sesión. Muchas veces la complejidad de ejercitar un escenario en nuestro software es la configuración y el generar los datos necesarios, y quizás la prueba después es 1 minuto. Entonces, si nosotros tenemos la clasificación de esos tiempos, también podemos optimizar nuestras pruebas manuales, porque si, por ejemplo, generar los datos nos lleva el 60% de nuestra sesión de tiempo, capaz que podemos programar scripts que nos generen los datos y así optimizar nuestro tiempo de sesión y estar más tiempo en diseño y ejecución, ¿sí? Y después hay otra métrica que es la misión y la oportunidad, que nos dice qué tan desviados o no estuvimos con respecto a nuestro objetivo, y eso nos ayuda después cuando tenemos que replanificar las pruebas o ver cómo nos fue en el avance, si tenemos que volver a ejercitar sesiones para esa misión o tenemos que definir alguna nueva, ¿sí? Después tenemos el registro en sí mismo, que pueden ser archivos de datos, que pueden ser capturas, notas. Esa información depende del contexto de cada uno. Y después tenemos los incidentes y las observaciones que identificamos en esa sesión, que en general lo que hacemos es tener una trazabilidad con nuestro sistema de gestión de defectos, ¿sí? ¿Dónde nosotros podemos registrar las sesiones? Lo más simple es el papel, las planillas de cálculo, que es como el caballito de batalla de nosotros, los testers, los mapas mentales, que para mí es lo más potente que he usado hasta ahora para registrar y gestionar las pruebas exploratorias. Y después ellos tienen una herramienta que es bastante sencilla, en el cual te gestiona y te hace un reporte bastante básico con la información de esas métricas y misiones, ¿sí? La información a registrar en una sesión depende de qué queremos medir, trazar y reutilizar. Es decir, lo que vimos recién, esa como agrupación de bloques de información de una sesión, es una guía y nos puede servir para comenzar cuando empezamos a aplicar estrategia. Luego, a medida que vamos madurando el cómo aplicamos el enfoque, tenemos que ser como muy autocríticos y estar muy alertas de cuál es la información y métricas que realmente son relevantes en nuestro contexto y solo aquellas registrarlas para no registrar información que después nadie va a usar, ¿sí? Entonces, ¿cómo elegimos los caminos a recorrer cuando estamos ejercitando una estrategia de pruebas exploratorias? Ahí va a depender el conocimiento que tengamos del dominio bajo prueba para poder tener la habilidad de identificar escenarios según la lógica del negocio. También podemos basarnos en el histórico de defectos que tuvimos en esa funcionalidad o en pasadas para poder buscar errores similares, pero en mi experiencia, un buen explorador tiene en su set de habilidades el conocimiento de técnicas de diseños de caso de prueba para pensar en las variables de pruebas y, por ejemplo, en valores límites o en clase de equivalencia, pero también una herramienta muy potente son las heurísticas, ¿sí? Las heurísticas, si no están familiarizados con ese concepto, nos proveen una dirección y guía o enfoque de cómo resolver un problema. Es decir, las heurísticas nos dan ideas para probar porque nos ayudan a simplificar el objeto bajo prueba y nos permite verificarlo o probarlo con esa perspectiva, ¿sí? con ese set de ideas que nos da la heurística. En general, las heurísticas tienen como fortalezas de que son muy fáciles de aplicar, nos ayudan a identificar inconsistencias, pero como contra o desventaja a veces pueden ser muy generales, no nos garantizan una solución, es decir, en general las heurísticas nos ayudan a identificar problemas, pero no significa que nos dé la solución. Y dos heurísticas pueden contradecirse entre ellas, y dependiendo de nuestro contexto, una va a ser válida y otra no será, o quizás las dos no son válidas. Hoy les quiero compartir este libro que se llama Explore It, que es como el ABC para las pruebas exploratorias, además de todo lo que puedan encontrar en el sitio de Michael Bolton, que estaba en el enlace compartido más adelante. Este libro está buenísimo porque tiene muchísimas heurísticas
para muchísimos contextos. Entonces, es como un disparador de ideas al momento de probar. Si, por ejemplo, tenés que probar una base de datos, si tenés que probar la integración, si tenés que probar alguna cosa más de UI o de seguridad, es como un compendio, no me sale la palabra, es como resume muchas heurísticas e ideas para probar y vale la pena leerlo. Es muy ameno de leer y se pueden leer los capítulos en forma independiente, la mayoría de ellos, ¿sí? Bueno, ahora para comenzar con nuestra segunda parte del webinar, ya le compartí una breve introducción a lo que son las pruebas exploratorias. Ahora quiero contarles una breve introducción también a las pruebas de usabilidad. Esta captura, aunque no lo puedan creer, es de un sistema, de un website real, o sea, no lo inventé. Y nosotros cuando miramos este sitio web, es muy difícil de entender cuál es el propósito, porque es muy complejo, hay muchísima información en lo que sería la página principal, en la homepage, es muy larga y muy ancha, o sea, para ver toda la información se necesita scrollear hacia la izquierda y a la derecha para ver la información o buscar la información, y es muy difícil entender la navegación porque no se entiende cuál es la jerarquía de la información, ¿sí? Este ejemplo, que es como muy extremista, lo quiero mostrar porque nuestras aplicaciones o nuestros productos, nuestros sitios web, tienen que de alguna forma invitar al usuario a que use nuestro sitio web, a que use nuestro software, ¿sí? Entonces, algo que hoy es un diferenciador en la parte competitiva de productos, cuando hay muy buenos productos que resuelven los mismos tipos de problemas, la usabilidad es una dimensión que toma mucha relevancia al momento de la adopción del software, porque la usabilidad es una dimensión que ayuda al usuario a que tenga ese engagement con el software, no es la única, ¿sí? La usabilidad, acá hoy quiero compartirles una de las definiciones como más conocidas, que es la de la ISO, que define la usabilidad como la medida con la que un producto se puede usar por determinados usuarios para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso, ¿sí? La usabilidad, en este caso, esta definición es como muy potente porque pone muchos términos relevantes al momento de hablar de usabilidad. Habla de que son para determinados usuarios, que el usuario tiene que poder resolver un objetivo en nuestro producto, ¿sí? Que tiene que ser efectivo, esa forma de conseguir ese objetivo, eficiente, y tiene que darle como un nivel de satisfacción de que lo pudo realizar. O sea, que no tiene que ser una experiencia frustrante, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de que una interfaz gráfica es fácil de utilizar, tenemos como distintas características. En particular, hoy les quería compartir este artículo que está en el enlace aquí en el pie de la diapositiva, en el cual habla que una interfaz es usable o es fácil de utilizar cuando el usuario percibe que le es familiar esa interfaz y es productivo en ella, que puede lograr sus objetivos y además cuando deja de usar el software y lo vuelve a utilizar, se siente familiarizado porque la curva de aprendizaje es sencilla, ¿sí? Entonces, nosotros como testers, cuando nosotros estamos ejecutando nuestras pruebas, dependiendo de nuestro contexto, las pruebas de usabilidad también tienen una relevancia importante. Las pruebas exploratorias nos permiten esos objetivos, algunos de esos objetivos que vimos hace unos minutos, de identificar posibles problemas, nos ayuda a tener nivel de confianza porque podemos hacer una cobertura bastante rápida y rápido. Pero también como testers, también tenemos que tener herramientas de cómo podemos evaluar esa usabilidad, ¿sí? Entonces, lo que hoy les quiero compartir, dos estrategias que se complementan entre ellas. Y la primera
es hacer revisiones de la interfaz para ver si se violan principios de usabilidad. Y de la misma forma que nosotros tenemos heurísticas de pruebas de software, de testing, como las que están incluidas en ese libro o muchas más que hay de bibliografía, también hay heurísticas de usabilidad que nos permiten, que nos dan ideas para identificar posibles problemas en nuestra aplicación o en nuestro sitio web. Heurísticas de usabilidad hay muchas, de muchos autores. En particular, les quiero compartir las de Jakob Nielsen, que es el pionero en lo que tiene que ver en usabilidad y en particular las heurísticas de usabilidad. Él lo que propone es un conjunto de heurísticas que nos ayudan a pensar potenciales problemas que pueda tener nuestro software con respecto a la usabilidad, ¿sí? Brevemente les voy a contar dos de ellas para que vean cómo se podrían utilizar, ¿sí? Y en particular, él enumera 10, ¿sí? Que es la visibilidad del estado del sistema, la relación entre el sistema y el mundo real, el control y la libertad por parte del usuario, la consistencia y estándares, la prevención de errores, reconocimiento antes que recuerdo, flexibilidad y eficiencia de uso, estética y diseño minimalista, ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores, y ayuda y documentación, ¿sí? Entonces, lo que le quisiera consultar hoy para introducir una de estas heurísticas es si alguna vez tuvieron alguna dificultad al momento de elegir una contraseña, ¿sí? Si yo les muestro esta captura de un sitio web que para avanzar en el uso de determinadas funcionalidades o acceder a determinada información, hay que registrarse utilizando una dirección de mail, ¿sí? Una dirección de correo electrónico. Yo como usuario, si me enfrento a este formulario, la dificultad que me puedo llegar a enfrentar es que me está pidiendo que ingrese una contraseña, pero como usuario no tengo la información suficiente para saber qué es una contraseña válida para ese sistema. Es decir, si hay alguna restricción de cantidad de caracteres, si hay una restricción si tienen que haber caracteres mayúscula, minúscula, en numérico. Es decir, yo como usuario, o sea, me enfrento a esto y no tengo la información suficiente de lo que el sistema espera que yo haga en una transacción válida, por decir una forma, ¿sí? Es decir, si el sistema exige que haya 8 caracteres y no me lo dice, como en este caso, y yo ingreso 6, como usuario tengo que equivocarme en el uso del sistema para aprender que el requerimiento es que haya 8 caracteres, ¿sí? Aquí tenemos otra estrategia para la misma situación, que en este caso, cuando uno se va a crear una cuenta en Google, además de pedirle algunos datos como el nombre, el apellido, cuál va a ser su dirección de correo, cuando nos pide la contraseña, antes de que el usuario ingrese una contraseña, ya le da la visibilidad de qué es lo que espera como una contraseña válida. Es decir, nos dice que tiene que tener 8 caracteres con determinada combinación de letras, ¿sí? Es decir, el usuario, o sea, cuando va a interactuar con esta página, ya sabe a priori, antes de interactuar en el formulario, qué es lo que el sistema espera para que esa transacción de crear la cuenta sea exitosa en un paso, ¿sí? Otro ejemplo que va un paso más allá, que tiene una mejor experiencia para el usuario, es cuando Zoom, que ahora es como que se está utilizando mucho, es que a medida que el usuario va escribiendo la contraseña, le va diciendo cuáles de los requisitos mínimos va cumpliendo. Es decir, si tiene que tener 8 caracteres, al menos una letra, al menos un número, a medida que voy escribiendo, me va dando visibilidad de que ese requerimiento ya lo cumplí. Y cuando están todos verdes, ya sé que esa contraseña es válida y no me falta ningún requerimiento, ¿sí? Entonces, esto nos hace introducir lo que es la primera heurística, que es la visibilidad del estado del sistema, ¿sí? Que lo que nos dice es que el sistema siempre debería mantener informado a los usuarios de lo que está ocurriendo a través de retroalimentación apropiada dentro de un tiempo razonable, ¿sí? Es decir, que siempre el usuario debe saber qué es lo que está pasando en el sistema, ¿sí? Otro ejemplo
que podemos pensar en lo que es la visibilidad del sistema es cuando, por ejemplo, en Twitter, nosotros en la aplicación en dispositivo móvil abrimos la aplicación y vemos esta pantalla estática, ¿sí? La pantalla como está estática, a nosotros como usuario no nos da una visibilidad clara de lo que está sucediendo, porque por ejemplo no sabemos si se está cargando, o sea, para mostrarnos la información, o si se colgó, porque la imagen que se muestra está estática. En cambio hay otras aplicaciones que cuando está cargando la información nos muestra como un indicador de progreso o nos muestra una imagen que se mueve para saber que sabemos que está procesando, ¿sí? Entonces la visibilidad del estado del sistema le da información para que el usuario sepa qué es lo que está pasando en el sistema, ¿sí? Ahora quiero conversar brevemente sobre este otro ejemplo, ¿sí? Porque nos va a introducir a otra heurística de usabilidad, ¿sí? Si yo les pregunto cuál es el orden correcto de estos botones, el orden, si primero va el OK y después el cancel, y el cancel o después el OK. Y en realidad eso va a depender, como todo la vida depende, y a veces eso depende, de la plataforma, ¿sí? Hay plataformas que tienen una convención de que primero va el OK y después el cancel, hay otras plataformas que va el cancel y el OK. Nosotros como testers y como parte del proceso de desarrollo del software, nosotros tenemos que velar por esa consistencia en nuestro producto. Entonces, nuestro producto puede ser multiplataforma y nosotros ahí podemos tomar una decisión de diseño que sea que para cada plataforma se adapta a lo que es el estándar de la plataforma, o podemos decir, bueno, nuestro producto es independiente de la plataforma y tomamos un criterio. Y ahí lo importante es que sea el criterio que se tome, seamos consistentes. ¿Y por qué es eso? Por algo muy sencillo. Porque si nosotros no tenemos un orden consistente de acciones que son destructivas o de confirmación y alternamos esos órdenes, puede suceder que, por ejemplo, para la confirmación alternamos en algún momento el OK o el otro el cancel. Puede pasar que el usuario ejecute acciones en forma incorrecta. Nosotros tenemos un aprendizaje del sistema en el cual aprendemos y tenemos la memoria de dónde está el botón. Entonces, si nosotros, y después tendemos a no leer lo que dicen los textos. Entonces, si nosotros no tenemos una consistencia con el uso de botones en nuestro producto, puede suceder que el usuario haga acciones equivocadas por no tener esa consistencia en nuestro software. Y nosotros tenemos que ayudar a que el usuario tenga como una experiencia de uso que sea productiva. Entonces, si el usuario cada vez que tiene que apretar un OK o un cancel, tiene que parar una fracción de segundo para ver en qué situación está, eso no hace que sea usable, ¿sí? Entonces, esto nos introduce a otra heurística, que es la consistencia y estándares, que significa que los usuarios no deberían cuestionarse si acciones o situaciones o palabras diferentes significan en realidad la misma cosa, ¿sí? Un buen ejemplo de consistencia y estándares es el ribbon, que se le llama a la barra de herramientas que tiene el Office, que tiene una consistencia y un estándar muy bueno, y que eso ayuda a que el usuario tenga una curva de aprendizaje muy rápido cuando se mueve de un producto a otro. Por ejemplo, si yo sé que sé usar las herramientas de formato para la fuente, la negrita, la itálica y el subrayado, y después voy a Excel, tengo una representación visual exactamente igual para las mismas acciones ubicadas en un mismo lugar. Entonces el usuario se siente experto en esa parte de la funcionalidad y ya esa curva de aprendizaje la tiene ganada para el uso de lo que sería el Excel. Entonces lo mismo aplica en nuestro software. Nosotros tenemos que facilitar y buscar la consistencia. Si nosotros tenemos un botón para ir para atrás, está bueno que ese botón siempre se muestre visualmente de la misma forma en el mismo lugar. Y si por alguna razón, si por el diseño de interacción va a ser diferente, que sea una decisión explícita y que tenga una razón de ser, de que mejore la experiencia y la usabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cuándo nosotros podemos aplicar un análisis heurístico? Es decir, ¿cuándo nosotros podemos
hacer una revisión de estas heurísticas, nosotros como testers podemos hacerlo en todo el proceso de desarrollo de software. Lo podemos hacer sobre los prototipos de diseño visual e interacción o sobre los productos reales. Y las heurísticas de usabilidad nos pueden ayudar en las pruebas exploratorias cuando queremos detectar posibles problemas de usabilidad, ¿sí? Ahora bien, hay algunos problemas de usabilidad que solo pueden ser detectados por los usuarios, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que algo que sea usable, o sea, imagínense que nuestro software cumple esas heurísticas o las heurísticas de usabilidad que hayamos elegido, que sea usable no significa que sea útil, es decir, usable es distinto de útil. Entonces es muy importante, además de tener como estas pruebas a través de la revisión de heurísticas de usabilidad, incorporar al usuario, que es el que nos puede ayudar a identificar que lo que estamos construyendo, que por más que sea usable, además sea útil, ¿sí? Y en particular hay un enfoque de pruebas de usabilidad basada en tareas en el cual nosotros incorporamos al usuario, ¿sí? Es decir, nosotros le vamos a dar como tareas para que el usuario realice, que son usuarios reales, que hagan tareas reales utilizando nuestra interfaz, ya sea con el software real o con nuestros prototipos de diseño de visual y de interacción. Y este tipo de pruebas generalmente generan resultados que son más fáciles de ver como válidos a nivel de todo el equipo de desarrollo y detectan problemas que solo los usuarios pueden experimentar. En sí, cuando nosotros hablamos de usabilidad y queremos incorporar la usabilidad como una estrategia en nuestras pruebas, es importante, si nuestro contexto lo amerita, tener como los dos enfoques. El tener la revisión heurística, porque nos permite detectar a nosotros como testers dentro del equipo de desarrollo potenciales problemas de usabilidad que nosotros podemos identificar y no queremos que llegue al usuario, porque así el usuario se enfoca en resolver esas tareas que nosotros vamos a definir, pero él se enfoca en identificar lo que nosotros no podemos identificar de que sí es útil, ¿sí? Y a su vez, él puede identificar otro tipo de problemas que las heurísticas no identifican, ¿sí? Entonces, bueno, llegando al final, les quiero agradecer a todos por su tiempo. Creo que quedan unos minutos para preguntas, igual estoy a disposición, está mi cuenta de mail y de Twitter, y bueno, espero que les haya quedado una idea general de lo que es una prueba exploratoria y qué es usabilidad y qué enfoques podemos incorporar al momento de pensar en probar la usabilidad. No sé, David, si hay alguna pregunta o querés comentar sobre esto, o lo vemos al final. Claro, Claudia. A ver, déjame ver. Vamos a revisar. Parece ser que llegaron aquí algunas preguntas. Bien. Dame un segundito. Sí. Mira, tengo aquí una pregunta que nos llegaron algunas. Sí. No sé, de repente como que empezaron a llegar cortadas algunas dudas, pero bueno, te voy a hacer las que tengo aquí. Mira, una dice, ¿las pruebas exploratorias se pueden utilizar en cualquier contexto, es decir, en requisitos de riesgo alto, medio y bajo? Bueno, ahí en general sí, pero como todo, cuando hablamos de sistemas críticos, en general, el tipo de documentación que se pide por las regulaciones o lo que sea, seguramente en esas pruebas exploratorias, por más que hagas ese enfoque, tengas que tener una documentación más detallada. Sí, obviamente que se puede aplicar, seguramente lo que sea diferente según los riesgos que tenga el producto. No es lo mismo probar un sistema crítico que probar un sitio web o una aplicación que no tiene impacto en la seguridad o en la vida de nadie. O no tiene. Entonces ahí lo que puede llegar a variar es la granularidad de lo que nosotros queramos registrar en las sesiones. Muy bien, muy bien, Claudia. Otra pregunta dice es que si existe un estándar de cómo se deben de presentar los botones en una pantalla. Sí, hay estándares que, por ejemplo, para Android hay toda una plantilla
como de distintos patrones o convenciones. Lo mismo hay para iOS. Ahí lo importante es lo que comentaba cuando vimos esa diapositiva, es el ser consistentes a nuestro producto. O sea, si vamos a ser consistentes a la plataforma, cuando verifiquemos, cuando probemos, verificar Claro. que estamos siendo consistentes en esa plataforma y en la otra, pero si decidimos no que nuestro producto es multiplataforma y no vamos a adaptarnos a ninguna, ser consistente con la decisión nuestra. ¿Sí? Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Otra más que tenemos, Claudia, es ¿cómo podemos medir una cobertura en las pruebas exploratorias? ¿Hay manera? Ahí depende mucho depende en mi experiencia sí, y ahí lo que yo le preguntaría a la persona es sobre qué información quiere tener esa cobertura. Porque puede ser a nivel de áreas, como veíamos que pueden ser módulos, pueden ser a nivel de variables. Entonces ahí, en lo que es mi experiencia, lo que importa es identificar qué tipo de información sobre la cobertura el equipo necesita y en base a eso definir la forma de cómo ir registrando esa información o esa trazabilidad, ¿sí? Por ejemplo, yo me baso mucho en los mapas mentales, que es algo que no hablamos hoy, para eso. Muy bien, Claudia. Mira, tenemos otra pregunta que dice, ¿la usabilidad contiene a la accesibilidad o son disciplinas diferentes? La usabilidad y la accesibilidad son factores que inciden en lo que es la experiencia de usuario. Hay un concepto que no hablamos, que es la experiencia de usuario, que es un concepto más global que la usabilidad. La usabilidad es un factor que incide en lo que es la experiencia de usuario y la accesibilidad es otro de ellos. Sí. Sí, de acuerdo, Claudia. Mira, otra pregunta más. Dice, ¿los principios de usabilidad son generales o se tienen que hacer particulares para cada organización? Eso es una muy buena pregunta, me alegro que la hayan hecho. En general, uno cuando comienza a aplicar un enfoque de hacer revisiones de heurísticas, en general uno empieza a tomar o las de Nielsen o de otros autores, y después lo que uno va haciendo va adaptando a lo que es su contexto y su producto, y sí, ahí lo que pasa en mi experiencia es que a medida que uno va incorporando eso como parte de lo que es las pruebas, no es que se convierte en un checklist o heurísticas que solo se usan para las pruebas, sino que eso se define con el diseñador de interacción o el diseñador visual o el equipo de desarrollo, se hace un acuerdo a nivel de equipo y se estandariza eso, y es un artefacto que nace mucho antes que las pruebas. Y eso, por ejemplo, a veces se ve como apoyado mucho con los design systems. Que eso te ayuda, por ejemplo, a decir, bueno, yo voy a tener un diálogo, todos los diálogos en mi aplicación van a tener el tamaño 1, 2 y 3, el orden de los botones, la acción primaria va a estar en tal lugar, la acción secundaria va a estar otra. Si hay 3 acciones de botones, una se va a mostrar la primaria en un lugar y las 2 secundarias en otro. Todo eso se define, que no solamente para las pruebas, sino que es un artefacto que está mucho antes en el proceso de desarrollo, que generalmente lo hace un diseñador de interacción, y es un artefacto que después se utiliza tanto para el desarrollador como para el tester. Y sí, y en general, cuando uno evoluciona a ese lugar, esas definiciones son muchas veces, o la mayoría, teniendo en cuenta su producto. Sí. Muy bien, Claudia. Y bueno, da tiempo, creo, unas 2 o 3 preguntas más. Mira, nos preguntan si existe un proceso general para las pruebas de usabilidad y si sí, ¿cuál sería? Para las pruebas de usabilidad basadas en tareas, sí hay un proceso que es definido, ¿sí?
Y que, a ver, déjame que pensar la respuesta para ser concreta. Sí. El Claro. proceso está bien definido y en general lo podemos clasificar como en 4 etapas o 4 pasos. El primero es definir qué es lo que queremos probar, es decir, qué es lo que queremos que el usuario experimente o qué es lo que queremos validar con el usuario, ¿sí? El definir qué probar es qué es lo que yo quiero validar con el usuario, ¿sí? Una vez que nosotros definimos qué es lo que queremos validar con el usuario, tenemos un segundo paso, una segunda etapa, en el cual nosotros definimos cuáles son las tareas que van a necesitarse ejercitar para cubrir o para poder identificar o poder responder ese interrogante de lo que queremos probar, de lo que queremos validar, ¿sí? Y ahí esas tareas también incluyen el crear las tareas, distintas cosas dependiendo si las pruebas de usabilidad son moderadas o no moderadas. Las pruebas de usabilidad basadas en tareas se pueden clasificar como en 2 grandes modos, que es la moderada o no moderada, y lo que la diferencia uno de otro es si hay un moderador, ¿sí? Entonces ahí pueden haber algunas actividades adicionales. Pero asumiendo de que estamos hablando del proceso macro, es el crear las tareas, es definir cuáles son las acciones o pasos que le vamos a pedir al usuario que resuelva, ¿sí? Para validar que lo que nosotros queremos probar funciona o no, o la información que queramos relevar. Después está el paso 3 o la etapa 3, que es donde tenemos esa instancia con el usuario en el cual el usuario ejercita esas tareas, ¿sí? Que ese estar con el usuario ahí va a depender si la sesión es presencial o remota, si es con herramienta o no, si es con moderador o no, ahí hay como unas variantes. Y después hay otra cuarta etapa o cuarto paso, que es el analizar esa información, ¿sí? Que eso generalmente se hace no con el usuario en forma directa, sino que se procesa después de que se hicieron las tareas, ¿sí? Pero en general podemos decir que el proceso tiene esos 4 pasos: el definir de lo que queremos probar, validar, el crear las tareas, la prueba en sí misma de los usuarios y después todo el análisis de la información. Muy bien, Claudia. Si quieren, mire, para efectos prácticos hacemos las 2 últimas preguntas y cerramos. Una, Claudia, de estas 2 preguntas es: ¿cuáles son los entregables o artefactos en las pruebas de usabilidad? Bueno, cuando hablamos de prueba de usabilidad, respondo pensando en las pruebas de usabilidad basadas en tareas con usuarios, o estaba pensada la pregunta para las heurísticas, porque ahí los artefactos son diferentes, o los entregables son diferentes. Pensando en lo que son las pruebas de usabilidad basadas en tareas, ahí lo que va a suceder es, nosotros vamos a reclutar a nuestros usuarios, ¿sí? Vamos a elegir con algún criterio, vamos a segmentar y elegir a los usuarios con los cuales queremos validar nuestras hipótesis, ¿sí? Ellos van a ejercitar esas tareas, nosotros, según sea moderada o no moderada, vamos a sacar notas, vamos a basarnos en una herramienta. En esa instancia de que el usuario prueba, nosotros de alguna forma relevamos información. Y después en la última etapa, que es la de análisis, nosotros procesamos esa información. En general, ahí lo que se hace es como un informe, ahí depende mucho cuál es el contexto en el cual se hacen las pruebas, si soy parte del equipo de desarrollo, si soy alguien externo. En general, siempre hay como un informe de los hallazgos y de las conclusiones, ¿sí? Pero ahí va a depender mucho el formato y el contenido, dependiendo de la información que yo relevé durante el paso 3, que es las pruebas, ¿sí? En general, cuando se hacen las pruebas no moderadas, que es decir, que no hay un moderador en forma presencial viendo al usuario, nos basamos en soporte de herramientas, herramientas me refiero de software, en las cuales a veces se le graba la expresión al usuario o el usuario habla. Hay herramientas como Indigo Design que tienen algo que se llama Clip Map, que te permite ver en todos los lugares que el usuario hizo clic antes de donde tenía que haber cliqueado para avanzar en la ejecución de la tarea. Entonces, si tenés ese tipo de información que es más cuantitativa,
cualitativa, podés, por ejemplo, ver patrones de que todos los usuarios, en vez de apretar el botón en el primer clic, hicieron 5 clics en determinadas áreas de la aplicación. Entonces, tú con esa información puedes hacer un análisis de por qué el usuario entiende que primero tiene que cliquear en un lugar diferente al que tú esperás. Entonces, ahí puedes analizar la información. Pero depende mucho de cómo ejecutes el paso 3, que es la prueba en sí. Claro, y cambian de la usabilidad al tema heurístico, ¿no? Como comentabas al inicio. Sí. Perdón. Sí, te decía, Claudia, que cambian de esta pregunta de los entregables si es a nivel usabilidad o si es a nivel heurístico, ¿no? Sí, exacto. Esto que comenté recién es pensando en pruebas de usabilidad basadas en tareas. Cuando hablamos a nivel heurístico, ahí también va a depender un poco cómo es nuestro proceso dentro del equipo. Si somos dentro del equipo, generalmente lo que va a suceder es que los hallazgos que encontremos inconsistencias a las heurísticas seguramente se conviertan en bugs. A veces pueden ser como checklist y decir, bueno, estos checklists, estos los chequeé en estos ítems y en estas pantallas y se cumplió. Eso también es un acuerdo dentro del proyecto, pero sí hay artefactos que se pueden como definir en base al contexto y la información que se quiere utilizar luego, ¿no? Como cualquier artefacto de cualquier estrategia de pruebas. Muy bien, Claudia. Mira, y por último, Sí. ¿cuáles son las métricas o KPIs en las pruebas de usabilidad? Y son las mismas que igual que la parte heurística. Ahí entiendo que son diferentes porque lo que tú crees es tienen como objetivos diferentes, ¿no? Las heurísticas lo que te permiten es detectar posibles inconsistencias con ideas de dónde puede haber un posible problema. Y la prueba de usabilidad, lo que tiene como objetivo es validar con el usuario nuestras hipótesis de que lo que estamos construyendo y de la forma de lo que estamos construyendo es útil para el usuario. Entonces, en general, podrían coincidir, pero potencialmente pueden ser diferentes. Muy bien, Claudia, muy bien. Pues me parece que esto sería hasta el momento. Bien. Igual Muchas antes gracias por las preguntas. Estuvieron buenas. No, gracias a ti, Claudia, por la plática tan interesante, tan amena. Y bueno, queremos invitarlos para que ustedes estén enterados. Claudia trabaja junto con nosotros aquí en Testing IT, impartiendo un par de cursos que están viendo ahorita ya en pantalla. Uno es justamente pruebas exploratorias en la práctica y otro es heurísticas y pruebas de usabilidad. Ambos ya están disponibles aquí en México en modalidad en línea. Y bueno, pues la realidad es que estamos muy contentos de estar trabajando ya aquí actualmente con Claudia y esperamos en breve pues poder estar impartiendo más fechas de estos cursos. De momento igual les decía, todo se está considerando en línea y bueno, pues la instructora ya la conocieron, es Claudia, que mejor, justamente parte de lo que queríamos aparte de la plática era que conocieran a Claudia y bueno, pues Claudia, muchísimas gracias de nuevo por tu valioso tiempo. Esperamos que igual y haya sido de tu agrado, igual ahí también para todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues te dejo, Claudia, por si quieres decir unas últimas palabras. Muchísimas gracias a todos por el tiempo, por sumarse. Me encantaron las preguntas y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación también. No, hombre, gracias a ti, Claudia, un gusto y que estén muy bien todos. Muy buen día. Buena Cuídense jornada mucho. para todos. A cuidarse. Claro que sí. Hasta luego, Claudia. Bye.